Claro, se tomaba sus 5 minutos. Exactamente. Con su mejor amiga y con su perla. Hola, nosotras somos Hijas de Clio. Un proyecto donde charlamos de historia, literatura, arte y creación femenina. Buscamos entretejer redes entre la academia y personas apasionadas, curiosas y entusiastas por la historia y por la literatura con una perspectiva de género. Nos interesa explorar el trabajo de mujeres, quienes, desde sus experiencias y miradas, nos comparten formas de narrar y de generar historia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un capítulo más de Hijas de Clio, este podcast en donde hablamos de historia, literatura, arte. Y el día de hoy en Hijas tenemos a una invitada muy querida, de hecho fue nuestra primera persona entrevistada en la historia de Hijas, por lo cual es muy especial. Bienvenida, Frida. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto verlas, me da mucho gusto volver a estar aquí con ustedes, de verdad saben que para mí siempre es un gozo y una alegría inmensa poder compartir pues este espacio con ustedes. Y bueno, el capítulo de hoy es la máquina como artificio de poder de Orozco e inteligencia artificial. ¿Qué tiene que ver el arte moderno del siglo XX mexicano y cómo concibe la máquina, con cómo concebimos las máquinas actuales, qué está sucediendo con la inteligencia artificial y cuál es el rol político también de esas potenciales máquinas? Como es tradición, primero introduzco a Frida, un poco quién es. Egresada de la licenciatura en Historia, durante su carrera se interesó en el estudio de las imágenes y en la historia del arte. Especializada en arte del siglo XX, ha participado como asesora de procesos técnicos y editoriales para la exposición Hermann Liszt en Las letras está la vida del Munal, así como asistente curatorial en Poética del Paisaje, itinerancia con el Centro Cultural Villahermosa en Tabasco. Desde 2021 se ha desempeñado como mediadora en diversas instituciones, museos y centros culturales. Y también para romper el hielo un poco, no sé si quieras apoyarnos a leer esta cita que pues nos compartiste muy amablemente, que abre un poco la discusión del tema del día de hoy. Con gusto. Dice, las imágenes valen como denuncia, incluso como evidencia, pero para ello debemos renunciar a su engañosa transparencia y poner la atención en su complejo sistema de producción, intercambio y consumo. Esta es una cita del investigador González Melo, de su texto de Las imágenes violentas del México moderno. Pues yo me uno mucho a las gracias de que estés acá. Frida, en realidad pues yo tengo un aprecio muy grande por ti y estoy muy contenta de que hayamos podido coincidir nuevamente en este espacio. Y pues sí, efectivamente hablar de las imágenes también inevitablemente nos lleva a hablar de política, ¿no? Entonces no podemos ignorar que en este mundo hay una crisis muy grande, especialmente por todo lo que nos vas a hablar ahorita, esta alza de las derechas en Estados Unidos, en América Latina, lo cual lleva también a esta radicalización de los discursos, más como hacia discursos que van hacia el odio, y también esta polarización alimentada por las cámaras de eco producidas por las redes sociales, en donde pues claramente cuando intervienen las redes sociales se está hablando también de las imágenes, ¿no?, que nos muestran en este espacio, en este medio. Entonces, ¿cuál es el lugar de las imágenes en este contexto, en este panorama, y de qué manera podemos hablar de ellas históricamente con relación ahorita que vamos a hablar de Orozco, ¿no?, y de la máquina? Pues justamente creo que es muy importante a veces entender a las imágenes más allá pues del arte, sino entender que tienen una función social y cultural pues muy intensa en nuestras vidas, porque creo que tendemos mucho a hacer esta relación de, es una imagen, y sobre todo con las imágenes que tienden a estar dispuestas en museos, que es como de, entonces es arte, entonces lo respeto, pero entonces cuando nos encontramos con imágenes en otros contextos, como en nuestra vida diaria, cuando ya sea sirven como para vendernos cosas, o que están como los memes, o estas cosas que tendemos a ver en internet, pues muchas veces como que las vemos como la imagen del chiste, como la imagen como que no nos afecta, que solo está ahí, y pues es muy importante que entendamos que pues
cuando nos quitamos o nos desprendemos de esta idea sobre cómo funcionan las imágenes y cómo las imágenes nos pueden transmitir mensajes súper fuertes, es que pues vale la pena hablar de las imágenes, ¿no? Al final la imagen también sirve como propaganda política, como un montón de cosas que pues al final, al no ser críticos con ellas, pues nos termina llevando a asimilar muchos discursos y a asimilar cosas que pues no, que pues puede que no estén tan bien, que digamos, ¿no? O que no sean como los mejores discursos a los que nos podemos sentir afines. Entonces, como en cómo las llevamos hacia esta perspectiva histórica es entender que así como eso pasa el día de hoy en redes sociales y cómo nos gusta reírnos de los memes y así ha existido toda la vida y ha existido durante toda la existencia desde que se producen las imágenes, porque las imágenes no solo están ahí porque sí, siempre van a tener un motivo y siempre hay un detrás de que una imagen llegue a nosotros. Claro, y también hablamos ahorita del uso político de la imagen en abstracto, o sea, pero aterrizando ejemplos concretos que quizá podría ser más operativo, pienso en las cosas como terribles que está haciendo la Casa Blanca con las imágenes en la inteligencia artificial y cómo esas imágenes promueven un discurso de ultraderecha sumamente problemático. Pero esa estrategia política, como tú bien mencionas, no es nueva. Y nos podemos ir a la propaganda nazi de los años 40 y hay estrategias similares en cómo se presenta un superhombre, ¿no? Este ente blanco, machín, privilegiado, ajá, con todas esas categorías que podemos suponer. Pero cómo hacer esa crítica y ese enlace histórico entre cómo ha funcionado esa imagen política de los años 40 y hasta la fecha se sigue usando para pues hacer este mensaje político de ultraderecha. Pues creo que justamente como que digamos que la propaganda tiene formas muy concretas en las cuales funciona, y cómo es que funciona es porque siempre te van a vender mensajes que son muy ambiguos o imágenes con las cuales es fácil sentirte afín. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar viendo? Cosas que siempre van a aludir a mensajes como de adelante con la libertad. Y es como de, ok, pero entonces, ¿cómo llegamos a esa libertad? ¿Qué discurso me estás vendiendo al mismo tiempo, no? Incluso creo que lo podemos comparar un poco como con estas imágenes de las tradwives y así, que tienen que ver como con esta es la vida que el socialismo casi te quiere quitar, ¿no? Y que pues es una familia blanca bien hegemónica con sus 2 hijitos y curiosamente siempre es un niño o una niña, como para dar una idea de igualdad, yo creo, no lo sé, pero pues es justamente, ¿no? O sea, te venden una idea o de algo que dices, wow, es que a mí sí me gustaría quizá tener eso, ¿no? Entonces creo que juegan mucho con esta idea de qué queremos ser y por qué es fácil proyectarnos con eso, ¿no? Porque vemos imágenes en las que generalmente van a ver personas felices y sonriendo y que están conviviendo aparentemente en paz. Entonces tú dices, wow, claro, yo quiero formar parte de eso, ¿no? No quiero estar como que en estas propagandas o en estas cosas que tienen que ver más con la lucha, porque entonces la lucha es algo mucho más transgresor, ¿no? Cuando en muchas ocasiones vemos como que estas propagandas que pues tienden a pensar más en discursos de izquierda, por ejemplo, pues sí vemos a personas que directamente están luchando, que están cargando armas, y pues quizá con eso ya no te sientes tan afín, ¿no? Porque dices, chin, ¿por qué querría yo estar luchando por algo, no? Entonces creo que de cómo pueden funcionar es porque siempre te van a vender la idea de que una vez que estés con ellos, el mundo va a ser perfecto y no vas a volver a tener ninguna preocupación en la vida, y entonces la vida va a estar mejor, simplemente. Y además como que muestra también una imagen como llena de comodidades, ¿no? Sí. O sea, económicas principalmente, ¿no? En donde claramente si no hay comida que te falte, si no hay vestimenta que te falte, si tienes además lujos pues ahí adicionales, toda esta lógica de una lucha pues no tiene sentido para ti, ¿no? Sí, justamente, ¿no? Entonces creo que esa es como que, sobre todo, como la mayor importancia, ¿no? Cuando nosotros nos vamos como que a imágenes que tendemos a asociar mucho como con los años 60, 80, cuando ya se empiezan a levantar como que incluso un movimiento feminista mucho más fuerte o así, siempre vamos a encontrar que existen imágenes que todo el tiempo nos van a estar transgrediendo y que juegan incluso también con nuestra idea de lo que es bello y de lo que es aceptable. Entonces todo el tiempo pues vamos a estar viendo que cuando hay algo que de alguna manera transgreda el status quo, vamos a estar viendo representaciones bien grotescas de que eso es feo. Y como nos pone en peligro, entonces lo tenemos que dejar de lado y entonces nos tiene que dar mucho miedo. Y lo bueno siempre está relacionado a lo bonito.
Entonces por eso como que también en muchas de estas imágenes de propaganda constantemente vamos a estar imaginando estos espacios que siempre son bonitos, que siempre son limpios y sobre todo que siempre son cómodos. Claro, y ahí también hay una política de qué es, o sea, una política estética de qué es bello de ver y qué es higiénico también, entre comillas, de ver, ¿no? Y claro, es higiénico, entre comillas, blanco, que viene, pues sí, como de valores bien decimonónicos también, incluso. Sí, claro. Y bueno, están estos discursos súper brutales desde, pues sí, desde los años 40. Sin embargo, también a mediados del siglo XX, artistas fueron sumamente críticos al respecto, ¿no? Y ahí también la imagen tenía un uso político, pero había como una preocupación por procesos de máquina, o sea, no, por las máquinas, una preocupación por las máquinas, pero también por la producción en serie, ¿no? Estos procesos de automatización, más allá de los dadaístas, yéndonos un poquito más recientemente, sí, en el siglo XX, cómo se piensa el hombre, la máquina, y qué tiene que ver pinturas, murales, como el retrato de la burguesía, o catarsis que hacen, pues un reclamo a los procesos de automatización del hombre. Vamos a dejar las imágenes aquí para que las vean y sepan de lo que estamos hablando. Sí, pues justamente creo que a la manera en la cual yo llego a Orozco o hago esta cosa que parece ser bien anacrónica de relacionar Orozco con la IA es pensar en que durante el siglo XX va a haber mucho una tendencia por representar a la máquina. Uh-huh. En muchos aspectos, tanto la máquina como este proceso de automatización que nos va a beneficiar a todos porque nos va a hacer la vida más fácil, y llega un punto en el siglo XX en el cual se dan cuenta de que, de hecho no, de que de alguna manera la máquina nos terminó pues por esclavizar más y nos llevó a muchas circunstancias que pues ya no estaban tan agradables, ¿no? Y que incluso nos llevó pues a estar como que en entornos que eran muchísimo más inseguros con algo de lo que nadie conocía. Pero muchas veces como que en lo que llega a pasar con Catarsis o con el retrato de la burguesía es que se asocia mucho pues a la máquina con la guerra. Y entonces cuando se asocia esta máquina con la guerra, pues empezamos a ver una connotación extremadamente violenta de cómo funciona la maquinaria, ¿no? Y entonces vemos como de alguna manera que la máquina empieza a ser un ente opresivo. Ya no es solo la máquina que pues está ahí, que te va a hacer la vida más fácil y que todo va a ser más sencillo porque ya te puedes trasladar más fácilmente y porque ya no tienes que estar todo el día empaquetando porque una máquina lo está haciendo por ti, ¿no? Sino que encima es una máquina y la máquina como, digámoslo, como una manera de representar un sistema que funciona a través de diversos engranajes y que puede funcionar simplemente porque es capaz de oprimir a otros. Entonces, en este sentido, tanto la máquina en el caso de Catarsis como en el retrato de la burguesía es hablar de lo peligrosa que puede llegar a ser no solo como la tecnología de alguna manera, sino de qué manera también nosotros nos condicionamos a ella y permitimos que la tecnología empiece a acaparar muchos espacios de nuestra vida. Entonces, como que aunque en ambas representaciones, por así decirlo, tanto Catarsis como el retrato de la burguesía, lo que se hace es representar a la máquina o representarla constantemente como este sistema que todo el tiempo está oprimiendo pues a los obreros o a la mayor parte de las personas, pues creo que ahí es en donde empieza pues la importancia, ¿no? El preguntarnos actualmente para qué nos sirve la máquina, por qué la máquina puede seguir siendo algo opresivo y de qué manera también nos relacionamos actualmente con la tecnología, ¿no? O sea, al final creo que el siglo XX también funciona mucho a partir de estos deseos utópicos y de cómo se puede llegar a una vida mejor. Claro, y me parece también que está todo el tiempo la máquina en constante tensión en cómo es apropiada por prácticas artísticas, desde la máquina nos puede salvar y facilitar la vida, y la máquina es lo máximo, como pueden decir los estridentistas haciendo su estridentópolis, hasta de pronto Orozco que dice, no, espérense, porque la máquina nos ha llevado a una segunda guerra, bueno, a esta guerra mundial, que de pronto parece el fin del mundo, ¿no? Uh-huh. Y pienso que eso no solo pasa con el arte, sino en general, el cómo nos estamos relacionando con las tecnologías que aparecen en este mundo. De pronto nos pasa ahorita con inteligencia artificial, ¿no? Nos puede ahorrar muchos procesos, pero ¿a qué costos? Y también los peligros y las éticas que conlleva el uso de esas máquinas.
Sí, justo ahorita con lo de las éticas, creo que otro de los puntos que remarca mucho Orozco en Catarsis es precisamente esa decadencia de valores, ¿no? Con estas tres mujeres y pues en cierta forma también cómo está ella pariendo esa máquina, ¿no? Bueno, según creo que la está pariendo y pues sí hay también una cierta ética, como dice Liz, ¿no? Cómo usamos esa inteligencia artificial o para qué. Y eso también va a otro punto que te queríamos preguntar, es cómo entender ahora a una IA, a una máquina que también facilita esa generación de imágenes, ¿no? Y cómo se va asociando eso con políticamente, con promoción, como lo hace Trump, sobre el futuro de Gaza, ¿no? En este caso, o cómo entendemos ahora un mundo también lleno de IA que está haciendo esa promoción de imágenes masivamente. Sí, pues creo que justo como que el debate muchas veces con la IA es sobre si tiene una agencia artística o no. Y creo que ya debemos un poco de soltar ese tema porque siempre se ha estado peleando en la historia del arte y por todos los aspectos que si existen las ideas originales, que si quién es el verdadero autor y eso, y no porque me voy a poner como que en un modo de, ay, la IA está súper bien y es increíble y la IA generativa nos hace la vida más fácil, porque creo que justamente el hecho de que pensemos en que la IA de alguna manera sí nos está facilitando procesos, también nos está ayudando a crear como que imágenes con las cuales determinados grupos están de acuerdo, porque nos gusta mucho vendernos la idea a nosotros mismos de que es que como es una máquina, pues entonces no tiene ningún tipo de sesgo y entonces es más neutral, porque pues claramente pues es a lo que te preguntas, ¿no? Cuando ves arte profundamente revolucionario o arte que de verdad sirve para algo más que solo verlo, muchas veces como de, es que eso es demasiado político y no me gusta. Y es que justamente eso es lo que nos lleva muchas veces a pelearnos con determinados tipos de artistas, ¿no? Que decimos, híjole, es que como su arte es muy grotesco, pues no. Es que está como, está muy incómodo. También de Catarsis, sí, justamente. Forma incomoda. Justamente, ¿no? O sea, cómo reaccionamos nosotros mismos a esta producción de imágenes que son profundamente incómodas, profundamente violentas, pues claramente muchas veces no se van a sentir afines, ¿no? Y vamos a decir, ¿por qué estamos viendo esto? ¿Y qué es lo que pasa con la IA? Que al ser una máquina que está generalmente hecha por las mismas personas que siempre se han encargado de hacer propaganda de discursos curiosos o que están ligados hacia la derecha, pues es que la terminan creando personas que son muy hegemónicas. Y cuando terminan siendo creadas por personas que son extremadamente hegemónicas, tienen los mismos sesgos. Entonces, cuando empezamos a utilizar la IA, ya no es sobre si hace arte o no, sino que se están creando videos de ciudades utópicas en las cuales realzan, por ejemplo, ¿no? El caso de Trump con su video de lo que quería hacer en Gaza y de cómo iba a alzar unos mega rascacielos sobre una ciudad que actualmente está totalmente destruida y que son escombros, ¿no? Y es porque, o sea, la importancia en todo esto es darnos cuenta de qué manera esto puede llegar a ser peligroso. ¿Por qué queremos asociar todo a una cuestión de progreso en la cual el progreso siempre va a estar marcado por lo que es Estados Unidos y por lo que Estados Unidos asume que es la modernidad, que es lo contemporáneo y que es lo bueno para todo el mundo, no solo como para sí mismo, ¿no? Y que sigue respondiendo a los mismos intereses del norte global. Claro, y también de pronto estamos como en este panorama muy de posverdad, en donde esas imágenes se consumen diariamente por millones de usuarios, uh-huh. Y se asumen como verdaderas, ¿no? O sabes que es inteligencia artificial, pero no pasa por ese sesgo crítico, simplemente scrolleas, uh-huh. Claro. Y como que digieres de alguna manera ese tipo de contenido. Frente a esos procesos de automatización, no solo en la producción de imágenes, sino también en su propio consumo, uh-huh. ¿Cómo ser críticos? ¿No? Es como la pregunta del millón. Sí, pues es que creo que el problema muy honesto y muy, muy en el fondo es que a la gente no le gusta ser crítica. Porque creo que muchas veces cuando eres crítico con lo que consumes, terminas en un loop interminable en el que te das cuenta que hay muchas cosas en el mundo que no funcionan y es muy incómodo y es profundamente triste, o sea, porque creo que en muchas ocasiones cuando eres una persona que todo el tiempo está así como de ¿y eso es ético? ¿y eso puede funcionar? ¿y esto de verdad es adecuado? ¿esto puede funcionar para esto?
estás todo el tiempo muy estresado. Y entonces no se siente bien. Y claramente como que el saber como que todo el tiempo estás consumiendo cosas que están pensadas directamente para que te gusten y que puedas seguir ahí, que de alguna manera generes determinado tipo de ingreso para grandes aplicaciones, es entrar como que constantemente, es caer nuevamente en la trampa y es volver a estar ahí. Creo que en cómo podemos ser críticos está en cuestionarnos absolutamente todo. Y no solo hablo de las cosas con las que puedes no estar de acuerdo, sino también con las cosas que inherentemente crees y preguntarte constantemente, ¿de verdad pienso esto? ¿O alguien me ha vendido la idea de que es adecuado pensar esto, ¿no? Porque creo que muchas veces lo que tiende a pasar con el contenido de redes sociales es que como lo vemos constantemente, lo asumimos como una verdad. Claro. Y lo asumimos como de, pues es que si está aquí y todo el mundo lo puede ver, entonces quizá eso es lo que está bien. Entonces dejamos de preguntarnos por qué estamos viendo algo y entonces llega un punto en el que en un momento estás viendo como personalidades o se está como pues todos estos creadores de contenido como el Red Pill y todas estas cosas pues empiezan a tener un boom increíble porque entonces en un punto las personas terminan asumiéndose como claro, es que yo valgo en función de lo que produzco. Y entonces a partir de ese momento en el cual tú ya te casas con la idea y ya no permites que nada se te cuestione, pues entonces ya entraste y ya no te puedes salir de ahí o es muy difícil que lo hagas. Sí. O también... No, perdón. O también justo como... si ves que muchas personalidades o si ves que muchas personas están compartiendo específicamente ese tipo de discurso, también como que tú sientes esa incomodidad de cuestionarlo, ¿no? Porque es como de, ¿cómo voy a cuestionar lo que la mayoría de las personas pues están compartiendo y están pues poniendo ahí todo el tiempo, ¿no? Entonces creo que sí, el criticar es también llega a ser cansado y llega también llegar a ser pues sí, un poco de no, prefiero no mostrar como ese lado porque puede ser vulnerable para mí, ¿no? Sí. El recibir hate, recibir también comentarios negativos, recibir también ataques, entonces creo que igual tiene mucho que ver con qué tanto se va replicando ese discurso, claro. ¿No? Sí, y es como mucho más seguro exacto. Replegarse y estar en una burbuja digital, ¿no? Que va promoviendo todavía más esos discursos, claro. Eso es problemático. Y también, o sea, les quería preguntar, Siqueiros, Orozco, Joseph Renaud, por mucho que podamos criticarlos como machines de izquierda también, eran muy críticos, precisamente, lo acabas de plantear, desde el arte como una potencia política que hace frente a, pues, discursos fachos. Uh-huh. ¿Cuál crees que sería entonces el rol o el lugar o la potencia imaginativa del arte hoy frente a un panorama que de pronto parece de ficción y no está tan lejano de ese panorama facho de los años 40? Sí, pues es que creo que a veces la verdad es que a mí me gusta ser un poco positiva y decir, quizá en algún momento las personas se den cuenta de que las producciones de arte también pueden hacer cosas y no solo van a servir como que en este ideal histórico de lo que fue el muralismo, porque creo que en ese pedestal se tiene al muralismo y pues cada quien. Pero pues el asunto real con el muralismo y lo que vale la pena rescatar desde ahí es que se puede militar desde el arte y que en la medida de que nosotros seamos críticos con todo el tipo de imágenes que nos llegan, es que nosotros podemos salir un poco y preguntarnos de qué manera el hecho de que se estén creando estas utopías sobre cómo debe de ser el mundo y sobre quiénes son las personas que lo pueden habitar y en qué condiciones los pueden habitar, es que te sales un poco del foco, ¿no? La importancia del arte, o sea, para mí la verdad es que siempre lo he dicho, o sea, quizá es un poco cuestionable y quizá me lo tengo que cuestionar yo misma, pero para mí el arte todo el tiempo es político. O sea, incluso cuando no quieres ser político, creo que es una postura muy política, ¿no? Porque puedes elegirlo. Creo que hay veces en las cuales las personas dicen, en este momento no quiero ser tan política y creo que ese es un asunto de agencia creativa y eso es algo que tú decides. Pero creo que en la medida en la cual nosotros nos permitamos consumir ese arte que también nos puede llegar a incomodar, que puede llegar a ser medio grotesco, es que nos podemos preguntar en qué mundo estamos viviendo, ¿no? Porque creo que algo que le encanta a la gente, o no sé por qué es tan común, es pensar que porque está pasando afuera, no está pasando en tu mundo cercano.
Y entonces cuando te encierras en esa burbuja en la cual solo te importa lo que te afecta directamente, pues entonces ya, o sea, no puedes seguir militando y no puedes seguir cuestionándote cosas porque sigues creyendo que mientras no te afecta a ti, entonces no te importa. Y creo que es por eso que es siempre importante como que preguntarnos ¿por qué estamos consumiendo? ¿Por qué estamos viendo estas imágenes? ¿Para qué las estamos utilizando, no? Porque creo que hay usos, no voy a decir éticos de la IA, porque me pongo a mí misma en una situación complicada, porque para mí la IA no es precisamente ética, pero eso es una postura personal, no está relacionada en lo absoluto a las creencias que puedan llegar a tener otras personas, pero creo que hay usos en los cuales pues puedes hacerlo para pues algo bonito. Por ejemplo, pues muchas veces cuando las personas hacen sus imágenes relacionadas a su imagen como estudio Ghibli y así, que eran pues la verdad formas de existir. Pero también hay que preguntarnos de qué manera pues la inteligencia artificial está generando estos espacios en los cuales hay futuros en los cuales reina la ultraderecha, y pues aunque ellos nos pinten que son cosas bien bonitas y que vas a vivir muy en paz y que vas a ser feliz y nunca te va a pasar nada, pues la realidad es que no. O sea, al final el precio a pagar en este sistema para que unas personas vivan una vida extremadamente cómoda es que haya personas viviendo en la total inmundicia. Claro. Yo aquí tengo dos cosas que decir. Una es pregunta y otra es un comentario. La primera es que esto que estás diciendo es muy importante porque muchas veces cuando hay manifestaciones o cuando hay estas representaciones de problemas sociales, he escuchado muchas personas decir, ¿pero qué está haciendo una bandera de Palestina aquí si no tiene nada que ver con México? Entonces creo que eso es importante porque justo lo que dices, hay veces que como no está afuera y no me incumbe a mí, o sea, yo que tengo que estar cuestionando, yo por qué voy a estar, por qué tengo que estar viendo la bandera de Palestina aquí, ¿no? Y también, si no es mi país, entonces ¿por qué lo tengo que estar cuestionando? Pero es justo también ese caparazón que dice Liz de no estar cuestionando porque pues por comodidad, ¿no? Entonces creo que sí es importante también tener esa postura crítica de que no porque no esté aquí, quiera decir que no nos incumba. Y lo otro que es, esa pregunta es, bueno, para quienes no hayan visto esa promo de Trump, que nos cuentes más o menos cómo son cómo es esa propaganda utópica, ¿no? O qué tipo de imágenes muestra, pues sí, más o menos que nos ejemplifiques o nos digas cómo es ese tipo de contenido, ¿no? Para quienes no lo hayan visto, no se hayan dado cuenta de qué es ese contenido creado, ¿no? Por estas máquinas, pues se den cuenta. Sí, pues creo que lo que tienden a imaginar mucho las personas del norte global sobre la utopía es creer que el progreso se mide en la cantidad de pisos que tenga un edificio. O sea, siempre va a haber rascacielos, siempre va a haber como que estas ideas en las cuales las personas parecen estar conviviendo, ¿no? Y es regresar nuevamente a cómo funcionó la propaganda para las familias conservadoras y para defender discursos como pues los nazis, que es venderte una idea de lo que es la libertad, venderte una idea de cómo se ve una sociedad ideal, y entonces como ves a toda la gente muy feliz y que está ahí bailando, porque igual eso me parece un poco perturbador, ver como a cada rato suben videos de Trump bailando o comportándose como como en mi cabeza no debería de ser quizá un funcionario político, pues entonces nos llevan a preguntarnos, ¿no? O sea, ¿en qué medida también el que un mismo personaje dentro de la política se vuelva un meme? ¿De qué manera también lo hace mucho más afín a poblaciones que tienden a ser un poco más vulnerables, ¿no? Que, es que como es el candidato chistoso y el buena onda y como hace memes, pues entonces me siento afín a él. Y entonces perdemos nuevamente el foco. O sea, al final, ¿qué es lo que hace que personajes como Bukele, como Milei, que ahorita acaba de ganar también la ultraderecha en Colombia? Entonces, ¿qué es lo que hace que ese tipo de personas lleguen al poder? Es que venden la idea de que todo en el pasado era terrible, y muchas veces sí, y que entonces llegan ellos como estos salvadores a decirte, yo te voy a dar todo y te voy a solucionar absolutamente todos tus problemas. Porque el hecho de que venga una persona y te diga así con
esa fuerza y con esa, no sé, con ese convencimiento que te va a salvar la vida, dices, ay, pues claro, yo quiero que alguien me lo solucione. Y entonces no miras no ves el fondo detrás de que esa persona te esté diciendo, ay, sí, entonces nuestra vida va a ser increíble porque vamos a tener inversión extranjera, pero entonces la inversión extranjera es que vengan y que pongan plantas de amoníaco. Y entonces pues no creo que a las personas nos haga mucha ilusión vivir en un entorno mucho más contaminado del que ya estamos. Entonces, o sea, ¿cómo terminan siendo esas imágenes? Todo el tiempo muy ambiguas. Vemos metas muy altas y no vemos un camino concreto por el cual lleguen, ¿no? Y es por eso creo que también es por eso que funcionan mucho las imágenes de inteligencia artificial, porque solo vemos futuros construidos, no vemos lo que va a pasar en el inter para que pueda funcionar. ¿Y a costa de qué, no? Uh-huh. Y dijiste una frase que me dieron ganas de grabarla en un cojín, o en una playera, o en algo. En una torre. Ajá, o sea, de cómo el progreso se mide por cuántos pisos pueda tener un rascacielos, porque me recordó muchísimo también a los proyectos modernizadores de muchas ciudades. O sea, pensé en los rascacielos de esas imágenes del paraíso de Gaza, según Trump, y pensé también en el proyecto moderno, por ejemplo, de Venezuela. Venezuela en los años 60, repleta de rascacielos, y de pronto como esa modernidad se viene a colapsar, ¿no? O sea, que acaba de pasar, no es sostenible. Sí. Ese rascacielos no es sostenible ni por el propio capitalismo, ¿no? Entonces, pues sí, un poco como mientras ciertos discursos promueven esa utopía y esos rascacielos, también sabemos. Y encima, o sea, en tiempo real y directo se nos están viniendo abajo esos edificios prometidos, ¿no? No, yo no me había puesto a pensar en eso, pero sí, justo es como esa ambigüedad, bueno, más bien como esas dos caras, ¿no? De esto. Y también, bueno, o sea, para ir como redondeando y cerrando algunas ideas, nos compartiste una cita que es súper interesante de Geoffrey Hinton, quien ganó el Nobel por sus aportes a la inteligencia artificial en el 2024. No sé si quieras leerla, como para entender también cómo los propios creadores de la inteligencia artificial estaban siendo sumamente críticos de la herramienta que vieron nacer, ¿no? Ok, entonces este año los comités Nobel de Física y Química han reconocido el progreso extraordinario que se está logrando en una nueva forma de inteligencia artificial que utiliza redes neuronales artificiales para aprender a resolver problemas computacionales complejos. Esta nueva forma de IA destaca por modelar intuición humana en lugar de razonamiento humano y nos permitirá crear asistentes altamente inteligentes y con amplios conocimientos que aumentarán la productividad en prácticamente todos los sectores. Si los beneficios de este aumento de la productividad se distribuyen equitativamente, supondrá un avance extraordinario para toda la humanidad. Lamentablemente, el rápido progreso de la IA conlleva numerosos riesgos a corto plazo. Ya ha generado cámaras ecopolarizadas al ofrecer contenido que indigna a las personas. Gobiernos autoritarios ya la utilizan para la vigilancia masiva y ciberdelincuentes para ataques de phishing. En un futuro próximo, la IA podría emplearse para crear virus terribles y armas letales, atroces, que decidan por sí solas a quién matar o mutilar. Todos estos riesgos a corto plazo exigen una atención urgente y contundente por parte de gobiernos y organizaciones internacionales. Existe también una amenaza existencial a largo plazo que surgirá cuando creemos seres digitales más inteligentes que nosotros. No sabemos si podremos mantener el control, pero ahora tenemos pruebas de que, si son creados por empresas motivadas por el afán de lucro a corto plazo, nuestra seguridad no será prioridad. Necesitamos urgentemente investigar cómo impedir que estos nuevos seres intenten tomar el control. Ya no son ciencia ficción. Y la frase la dijo Geoffrey Hinton cuando ganó el Nobel por sus aportes a la inteligencia artificial. Ay, es que hablar de inteligencia artificial podría tomarnos horas y horas y horas, porque realmente sí, no creo que, o sea, como que hay esa parte positiva de que la IA nos va a facilitar todo y de que también trae cosas buenas, como ese entretenimiento que también se está creando con estos videitos chistosos de IA, pero que también no se prevé todo lo negativo que hay detrás, ¿no? Y bueno, no sé si damos paso también a esta cita que nos traes de Frederik Pohl, en donde justamente habla como que no se ve pues estas
partes negativas que trae la IA. ¿Quieres leer tú? ¿La leo yo? Sí, léela tú. Dice, una buena historia de ciencia ficción debería ser capaz de predecir no el automóvil, sino el atasco del tráfico. Y creo que nos invita a pensar en, o sea, Frederick Pohl, un crack de la ciencia ficción, y justo para generar sus narrativas, él decía, es que hay que ver el atasco de tráfico, no el automóvil. Cuando inventamos máquinas no hay que ver la máquina, sino qué cosas va a detonar. Claro. Qué procesos, qué problemáticas, y cómo las dinámicas humanas van a cambiar, ¿no? Entonces este atasco del automóvil implica pensar de nuevo en qué problemas va a conllevar usar IA para cualquier cosa, ¿no? Y también ser críticos frente a ese automóvil, ¿no? Porque muchas veces sí somos, o sí estamos viendo el tráfico en este caso, pero también decidimos comprar otro automóvil porque nos es más cómodo y porque nos es más fácil, ¿no? Transportarnos en él. Sí, pues creo que sobre todo como que en lo que se relaciona pues a la IA y que a mí me parece como que muy conveniente que pensemos qué uso se les están dando, es que, insisto, ¿no? Y es regresar una y otra vez a la cita de Renato. No es solo las imágenes que se producen, sino por qué se están produciendo y en qué instancias se están produciendo. Entonces, si nosotros perdemos de foco a qué le prestamos atención, entonces no estamos siendo de alguna manera críticos o no estamos utilizando totalmente nuestra capacidad de reflexión. Y no es que todo el tiempo nos tengamos que estar preguntando cosas, ¿no? Y que todo el tiempo vivamos en este loop insaciable en el que todo nos parece terrible porque, es que no hay consumo ético en el capitalismo. Entonces, pues quizás sí puedo hacer cosas que no están tan bien porque, pues, como no puedo ser totalmente ético, el asunto no es ese, ¿no? Sino que vamos a pensar de alguna manera de como por qué si vemos que está generando un problema, no estamos haciendo absolutamente nada en contra de él. Y esto ya va más allá sobre si crees que las imágenes de inteligencia artificial son bonitas, son feas, sino cómo la estamos utilizando, para qué, y por qué no podemos de alguna manera ser más críticos con ella. Porque creo que ya a estas alturas pues todos se han dado cuenta, o las personas que la usan asiduamente, de que quizás sí pueda facilitarte algunos procesos. Pero le quieres facilitar también el proceso mental de ti de tener una opinión, porque entonces ya es ahí cuando, insisto, ¿no? Regresa este problema, porque entonces ya no lo estás generando tú, estás permitiendo que otra persona te diga lo que puede ser adecuado y lo que no es adecuado pensar. Y entonces cuando metes toda tu información a una cosa de IA y entonces la empiezas a alimentar, pues lo que hace la IA es siempre darte la razón. Y si tú no te cuestionas a ti y encima todo tu contacto de cuestionamiento lo tienes con algo que nunca te cuestiona, pues entonces nunca realmente estás haciendo nada y solo te estás reafirmando a ti mismo. Claro. Y es como bien importante que nos preguntemos esto, porque ya no es sobre si nos parece una mafufada lo que está haciendo Trump, o si nos parece chistosísimo que ande por ahí dando brinquitos y saltos, o si nos parece chistosísimo que Milei se ponga a cantar como una estrella de rock, sino ¿por qué estamos dejando que este tipo de personas nos estén gobernando y que encima produzcan todo lo que estamos consumiendo? Porque creo que ya va más allá sobre decir, esto está mal, ¿no? Sino que está lleno de sesgos, y está lleno de sesgos que no solo son como de cuestionables, sino que también promueven con mucha facilidad que le tengas mucho odio al extranjero, y entonces empiezan a potencializar y se empiezas a afianzar fácilmente discursos xenófobos y racistas, y entonces eso ya es muy complicado, y de verdad es como que muy preocupante que las personas lo empiecen a repetir como de una manera constante, ¿no? Y ya, creo que no sé si soy la única persona a la que le ha pasado, pero de verdad me he topado con una gran cantidad de personas que en un punto de la existencia habían sido profundamente críticos y que a partir de que empezaron a utilizar la IA fue como si lo hubieran perdido. Entonces se empiezan a encerrar a sí mismos y eso es lo que termina generando la IA. Ya no es solo pensar sobre cómo obtienen nuestros datos, que es evidente que ya los tienen todos, y ya no es solo sobre qué imágenes se están creando, qué se está haciendo, sino de qué manera nos terminamos enfrascando a nosotros mismos, y no queremos nunca que nadie nos diga que estamos mal, o que estamos teniendo un pensamiento que quizá no es tan coherente, porque de alguna manera, de verdad, yo pienso que nada de lo que está pasando es coherente. Yo me asusto muchísimo. ¿No? Porque yo me asusto con facilidad encima, pero además de eso es que
no estamos dándole muchas veces la importancia, y entonces lo que pasa es que la mitad de la población puede funcionar y la otra mitad sigue ahí encerrada, y entonces tenemos todo este tiempo que reafirmar y que estarnos preguntando qué consumimos, para qué lo consumimos, de dónde proviene esto que estamos consumiendo. A mí lo que también me parece verdaderamente preocupante son las personas, especialmente las personas de mayor edad, que no se dan cuenta que sí, o que realmente sí ven, o sea, porque a mí me tardé mucho en identificar los videos que son hechos por IA, como que era de sí, pero me pregunto, por ejemplo, personas pues sí más grandes que no se dan cuenta que sí, ¿no? Entonces vemos mucho. Por ejemplo, en esta imagen que también Trump creó, que ya no me acuerdo si borró, ¿no? En donde estaba él como Jesucristo. Claro. Entonces, pues realmente ves, por ejemplo, gente también de derecha mayor que la está compartiendo porque interiormente es como de, sí, es que él es como un salvador, ¿no? Entonces, claro. Pues a mí también me preocuparía ver eso, que si bien como tú dices, es preocupante que las personas que eran críticas ya ahorita estén como en una postura un poco más de comodidad, las personas que nunca lo han sido y que por cuestiones de que no logran identificar eso, no cuestionen qué es lo que están viendo. También, o crecer, que creo que también es, o sea, dices la gente de mayor edad, y claro, es importante ver ese sector vulnerable, pero también pensar en personas que crecen con eso y nunca lo ven críticamente. Claro. O sea, o también los niños, ¿no? Exacto, niños que crecen con eso y lo dan por sentado. Sí. Eso va a ser un problema que también nos tocará. Claro, porque también ya hay una generación de infancias que están consumiendo redes sociales e IA ya como si lo tuvieran integrado, ¿no? Sí, pues es que creo que algo que es importante sobre la IA es que juega mucho con la idea de no hacerte saber qué es real y qué no lo es. Y entonces cuando tienes ese poder de decir, yo decido qué es lo que se puede volver real y qué es lo que tiene que ser una mentira, y encima me burlo, porque hay videos que se pueden sentir relativamente evidentes, ¿no? Pero hay otras imágenes que de verdad te cuesta mucho trabajo ya identificar que las estás consumiendo como IA. Y el hecho de que nosotros mismos sepamos que ya ni siquiera podemos distinguir lo que es real de lo que es falso, es que nos vuelve también pues muy presas de lo que puede pasar, ¿no? Y entonces vemos toda esta serie de marchas o cosas que están acompañadas pues ya de procesos de inteligencia artificial, y que toda la propaganda funciona a partir de ahí, y entonces en marchas a las que fueron 10 personas resulta que hay imágenes generadas con inteligencia artificial en la cual llenaron el Ángel de la Independencia, y entonces la gente muchas veces, al ya no poder dilucidar que ahí chance y habían 10 personas y las 10 personas están multiplicadas y una tiene 4 brazos y otra tiene 3 dedos, pues entonces no te das cuenta honestamente. Y cuando no te das cuenta es cuando regresamos nuevamente a cómo operan las redes sociales, ¿no? Que dices, es que como todo el mundo estuvo ahí, pues porque yo no quería formar parte de eso, ¿no? Y entonces razón, ¿no? y entonces termina siendo pues muy vulnerable, pues ya toda la población, ya no es solo como que los niños que ya no van a poder identificarlo, ni los adultos, es que ya llega un punto en el que la inteligencia artificial va a estar tan avanzada, y que creo que lamentablemente ha funcionado para cosas terribles como esta creación de deepfakes, de personas que al parecer tienen fotos que son súper sensibles y que pues nada, ¿no? O sea, y que son totalmente falsas. De hecho, me acuerdo que tuvimos una plática las tres similar con respecto a esta marcha, ¿no? De la generación Z, en donde justamente parecía que había 1000 personas ahí, y que creo que sí hay que tener mucho cuidado con todo este tipo de propaganda. Sí, y pues, o sea, a mí no me queda nada más que reflexionar un montón sobre todo lo que nos acabas de decir de la inteligencia artificial, y también repensar ante este panorama tan horrible cómo ser críticos y también tener un poco de esperanza en este mundo, porque nos toca estar aquí. Cómo accionar colectivamente, creo que la respuesta siempre está también en la colectividad y en la organización mutua. Cómo organizarnos, y también cómo puede ser desde el arte o desde otras instancias responder, ¿no? Responder y generar también conocimiento de maneras críticas. No sé, también si alguien como que quiere ir arrojando pensamientos finales.
Pues yo también creo que el simple hecho de estar aquí las tres creo que también es un acto chiquito, grande de resistencia también frente a esas cosas, porque pues si bien en este mundo en donde ya también estamos como frente a esa máquina constantemente y a ese también proceso de individualización, en donde por ejemplo si tú quieres conocer algo ya te vas a esa inteligencia artificial y ya es un tú con la máquina y ya se evita por ejemplo todos estos espacios de conversación. Estar aquí creo que también me hace sentir que pues puedo por lo menos, si ya de por sí me cuestionaba estas cosas, todavía con mayor énfasis pues hacer esa crítica y estar en constante alerta de qué es lo que estoy consumiendo, ¿no? Y también transmitirlo a las personas que conozco, ¿no? Porque creo que es la manera en cómo aportamos ese pequeño granito de arena. Y pues nada, Frida, estoy muy muy contenta de que estés acá con nosotras. Te queremos mucho y realmente admiramos muchísimo todo lo que nos enseñas. Muchísimas gracias. Y o sea, yo creo que pues como quiero cerrar esta situación es hacer el llamado constante a cuestionarnos cosas. Y a veces preguntarnos por qué estamos viendo las cosas, para qué las hacemos, por quién las hacemos, porque en la medida en que nos cuestionemos las cosas, también nos conocemos a nosotros. Y es bien importante, porque en la medida de que tengas como que este autoconocimiento de quién eres, qué haces, te es más fácil también relacionarte con personas increíbles que todo el tiempo te ayudan y que todo el tiempo van a estar ahí pues para ti, porque creo que también algo de lo que se tiene que hablar es sobre esta individualización, pero que proviene también del no sentirte comprendido, del no sentir que perteneces a un espacio, y creo que todo eso pues sí necesita muchísimo sobre la comunidad y que existan estos espacios en los cuales las personas puedan venir y platicar y decir cómo se sienten de una manera abierta, y es nunca cerrarse, y no hablo sobre no querer conocer personas o sobre personas que somos más introvertidas quizá, sino el permitirnos hacer comunidad y permitirnos habitar los espacios a partir de lo que opinamos y siempre estar abiertos a que alguien nos diga, ¿alguna vez te has preguntado sí? Porque creo que siempre es muy válido, ¿no? Claro. Saber desde dónde pensamos, por qué lo estamos haciendo, y pues siempre es bueno construir como que los espacios para habitarlos, porque los espacios que solo están ahí de imagen no sirven de nada. Es importante habitar los espacios, hacerlos funcionar, y pues que las personas también vengan, ¿no? No es solo como que, ay, sí, ya abrí mi espacio y que vengan y aquí me quedo sentada 3 horas a ver a quién recibo, sino que también las personas tengan este interés, y en la medida de que tengamos el interés en trabajar en lo colectivo es que también vamos a tener este interés por cuestionarnos cosas y formar comunidad y así seguir haciendo resistencia pues a este tipo de temas. Muchas gracias, Frida, pues a imaginar futuros posibles. Sí. Y pues estoy infinitamente agradecida contigo, con Rosy, por este espacio. Y pues muchísimas gracias también a todos quienes nos escucharon, a imaginar, a pensar y a resistir también. Y ya, pues nos vemos en el siguiente episodio de Hijas de Clio. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Frida. Adiós. Adiós. Claro, se tomaba sus 5 minutos. Exactamente. Con su mejor amiga y con su perla. Hola, nosotras somos Hijas de Clio. Un proyecto donde charlamos de historia, literatura, arte y creación femenina. Buscamos entretejer redes entre la academia y personas apasionadas, curiosas y entusiastas por la historia y por la literatura con una perspectiva de género. Nos interesa explorar el trabajo de mujeres, quienes, desde sus experiencias y miradas, nos comparten formas de narrar y de generar historia.